Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde tanto nos ponemos blandos como duros, para mostrarte todo lo que tenga que ver con emprender. Y hoy no sabemos cómo venimos porque vamos a hablar de las human skills. Antiguamente se conocían como soft skills o habilidades blandas, pero parece que llevamos unos meses donde han pasado a ser las nuevas hard skills. Buenos días, Carlos. ¿Tú qué vienes? ¿En plan duro o en plan blando? Pues yo vengo hecho un flan, como siempre, para hablar de estas cosillas que, bueno, hay mucho debate aquí con las human skills, que es como un concepto muy nuevo ya esto, pero bueno, creo que le pega más que habilidades blandas. Yo también había leído power skills. Sí. Quizá se ajustan un poco a mí. Yo también el tema de las hard skills no me acaban de sonar, de las soft skills, perdón, no me acaba de sonar bien, por no decir que el tema de, en castellano incluso me suena peor, habilidades blandas. El inglés como es un poco más cool, ¿no? Pues se disimula un poco mejor, pero bueno. Al final hablemos un poco de las habilidades en sí, dejemos el concepto, el nombre para quien lo quiera poner. Quien sí que tiene unas hard skills fuertes en todo el tema de hosting y dominios es nuestro patrocinador, Rayola Sí. Networks, que ahí ha demostrado un expertise y un mazazo en el mercado. Al final está ahí. Sí, no solo tiene skills duras, sino también unos buenos discos duros para todas vuestras páginas web. Ya sabéis que tenéis todo tipo de hostings, servidores dedicados, servidores VPS, soporte técnico disponible 24 horas, incluso migración gratuita si la queréis traer desde otro hosting que tengáis, uno que funcione mucho peor seguro. Y lo pueden hacer con cierto descuento, ¿no, Carlos? Sí, sí. Si usan nuestro link, que lo tendrán en las descripciones de todos los episodios y en la web, pues tendrán un 20% de descuento en hosting SSD, que nunca viene mal. Y además, el nuestro no es temporal, está ahí durante todo lo que dure el patrocinio. Podéis entrar y contratar vuestro hosting y ya está. Y además, bueno, también tienen unas buenas soft skills porque el soporte es muy humano y está ahí cuando los necesitas. Así que el soporte tiene soft skills. Quizá esto ya nos da unas pistas de por dónde va la definición de uno y otro, pero no sé si nos podemos empezar el tema ya definiendo realmente qué son las hard skills y las soft skills, para poner un poco de contexto. Sí, las soft skills son todo lo que son esas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, es decir, esas habilidades menos tangibles o menos relacionadas con el puesto que vayas a desempeñar en cuestión. Y las hard serían más pues el core de lo que estás haciendo. Por ejemplo, en un programador, pues el saber programar, las tecnologías, es decir, las hard, lo que estás haciendo, y las soft, bueno, un poco todo eso que no se ve que se necesita, ¿no? Pues para relacionarte, para llevar un equipo, pues para comunicarte con otros departamentos. Y estas soft skills creo que son muy claves en el mundo empresarial porque pueden marcar de una forma muy acusada pues cómo evoluciona nuestra carrera laboral, porque vemos muchas veces gente que es muy buena en lo suyo, pero que no evoluciona nunca, y al revés, gente que parece que no es tan buena, pues técnicamente hablando, por ejemplo, y que sí que ves cómo crece en su carrera de una forma muy, muy rápida y llega muy lejos. Por englobar un poco esto, encontrar una definición que quizá nos pueda ayudar a definirlo un poco más, que dice las habilidades blandas son aquellas habilidades que te permiten encajar en un lugar de trabajo. Incluyen personalidad, actitud, flexibilidad, motivación y modales. Son tan importantes que a menudo son la razón por la que los empleadores deciden si mantener o ascender a un empleado. Por eso también decíamos al principio que de soft skills podríamos hablar también de power skills, porque quizás son las que te empujan dentro de esta escala profesional, esa escalera profesional de algún modo. Sí, y todas estas habilidades blandas es como que combinan las habilidades sociales y de comunicación, tus rasgos de carácter, las actitudes, la mentalidad, que se habla mucho de la mentalidad, y que al final esto es algo común a todas las profesiones. No es propio de una profesión en sí, sino que una persona con estas habilidades pues, puede desempeñarse bien en los diferentes campos. Y se valoran muchas de estas habilidades en cada profesión, pero
cada industria, pues a lo mejor requiere más de unas soft skills que de otras para tener éxito, porque no es lo mismo ser pues, programador y trabajar en equipo que a lo mejor ser comercial y estar en la calle, pues necesitas unas habilidades muy, muy diferentes. Exacto. Oye, Carlos, ¿y por qué esto de habilidades blandas se nos está quedando un poco anticuado? ¿Por qué estamos empezando a comentarlas, a definirlas como human skills, habilidades humanas o power skills o incluso las nuevas hard skills? Pues entiendo que un poco por cómo está avanzando el mundo, porque antiguamente pues es como que todo se reducía a lo técnico y pues a pesar de que el mundo cada vez va más hacia lo robótico, pues es como que los humanos intentamos ir a contracorriente y empezar a fijarnos en lo humano que lo hemos ido descuidando hasta convertir a mucha gente de la sociedad en verdaderas máquinas. Y casi todo el mundo que no evoluciona sus hard skills, por ejemplo, pues antes o después se queda fuera del mercado laboral. De hecho, con todos los cambios Mm. que se están haciendo en los próximos 10 años, pues habrá un 20, un 30% de trabajos que van a cambiar y estas hard skills pues ya no serán suficientes. Esto que has dicho de las máquinas, no sé si haces referencia a que la inteligencia artificial no tiene habilidades blandas. Sí, la inteligencia artificial creo que no tiene habilidades blandas, pero bueno, no iba tanto por ahí, sino por cómo se educa, por el sistema educativo, por lo que crea, ¿no? Porque es como que siempre ha ido muy enfocado a tener máquinas de producción y ahora es como que esas máquinas de producción no son felices y algo está pasando y algo hay que cambiar para que el puzzle siga encajando, porque es como que se está rompiendo un poco todo. Mira, te voy a dar otro dato de este puzzle y es que un tercio de nuestras competencias queda obsoleta cada 3 años. Esto es un dato muy significativo y vemos cómo tenemos que seguir avanzando. De esto hablaremos un poco más adelante también. Yo creo que al final es porque vivimos y trabajamos en sociedad, por eso necesitamos este tipo de habilidades, porque el factor humano siempre estará ahí. Necesitamos crear afinidades, comunicarnos, trabajar en equipo, vendernos también y al final para tanto encontrar trabajo como para crecer por tu cuenta necesitamos esas actitudes y esas aptitudes y no podrás avanzar sin ambas. Tienes que ser un buen profesional, pero también tienes que saber demostrarlo y trabajar con más personas. Sí, por aportar algún dato más que creo que son relevantes, parece ser que 7 de cada 10 despidos, que son un 70%, están motivados precisamente por las habilidades blandas, o bueno, o entiendo que por la carencia de estas o por la no adaptación de estas al puesto y casi nunca por las hard skills. Y además, pues un 80% de personas también que se van de la empresa el primer año, también es culpa de esta falta de habilidades blandas o de que no están encajando en el puesto. Esto dice Hortali Francisco Martínez Delgado, CEO y cofundador de Motion Hack. Eso he visto, estaba investigando precisamente esta empresa y tal, y hay alguna entrevista más que, por ejemplo, dicen que hay estadísticas que demuestran que se contrata por currículum y te despiden por tus habilidades blandas. Y muchas empresas se están dando cuenta que esta característica humana define mucho mejor el éxito de una persona en el trabajo. Básicamente eso, es la diferencia de quedarte, de escalar en un mismo puesto de trabajo, en general en el sector laboral, por así decirlo. Debo decir que bajo mi experiencia tengo que dar la razón a estas estadísticas. Yo aquí cuando estaba elaborando el guión se me ocurrió también otro concepto nuevo, la master skill, ¿no? Esa habilidad que lo engloba todo y creo que te vuelve un poco todoterreno y es la habilidad de aprender, el aprendizaje. Yo creo que es como la madre de todas las habilidades, porque es una habilidad que existe desde hace muchísimos años, pero cada vez se le da más importancia y se deja de pensar tanto en el momento presente, sino en esa capacidad de esa persona para evolucionar rápido, para adaptarse, porque al final se puede adaptar tanto en el terreno duro como en el terreno blando. Y creo que los entrevistadores, aquí puse la palabra modernos, entiéndase modernos como se quiera, pues ya empiezan a hacer preguntas para intentar identificar esos caracteres que nunca paran de aprender, que siempre están intentando evolucionar.
Exacto, y no solo el hecho de esta capacidad para aprender, sino esta voluntad de aprender, el querer aprender, ¿no? En este sentido, es una de las cosas que ya busco en todos los perfiles que contratamos en nuestra empresa, porque al final marca la diferencia en cuanto a la evolución. Tú puedes contratar a un junior, pero que quiera llegar a ser senior en algún momento. Y esto, una vez comentado esto de aprender, hay muchas más habilidades blandas. Si quieres, podemos ver un poco cuáles son las más demandadas, porque son una lista enorme, pero bueno, por hacernos una idea de cuáles estamos hablando, vamos a seleccionar unas cuantas por hablar. Sí, vamos a hacer una lista. En algunas nos pararemos un poco y en otras no, porque son muchas y creo que mencionarlas todas sería un tostón o pararnos en todas, ¿no? Pero, por ejemplo, la capacidad de respuesta ante imprevistos, ante situaciones, un poco es una habilidad blanda que es muy buena porque hay gente que no sabe reaccionar. Incluso también, por ejemplo, aquí está también una muy potente que es la adaptabilidad. Y ya no solo gente que se adapta a lo que hay o a lo que está viniendo, sino gente que va identificando todos los posibles cambios que van a venir o van a surgir y ya en el propio proceso que están haciendo ya es capaz de pensar en esos cambios y empezar a trabajarlos ya de forma proactiva y no esperar a que nos coman esos pequeños problemas que vendrán. Sí, exacto. Que he destacado especialmente ahora que se habla mucho de incertidumbre, ¿no? Tiempos de incertidumbre que vivimos, aunque parece que lo hacemos permanentemente. Y sobre todo ahora este concepto que se ha puesto tan de moda de entornos VUCA, que habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. No sé si tú crees que estamos precisamente en un momento VUCA. Sí, yo creo, pero no es que creo que en otras épocas no estuviéramos en un entorno buca, simplemente creo que somos más conscientes que nunca o hemos empezado a darle mucha importancia a esto. La gente ha empezado a hacerse preguntas que antiguamente pues no tenía tiempo de hacerse y ahora pues claro, al final quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, pues son preguntas que siempre estarán sin respuesta, yo creo. Creo que también el avance de la tecnología y de la sociedad, como cada vez estamos acelerando un poco más, pues eso influye en esta incertidumbre. No sabemos, como decíamos al principio, qué trabajos van a permanecer de aquí a 5 años o a 3 años, serán esas competencias importantes y al final por eso también se están potenciando mucho estas habilidades blandas. Y aparte de esta adaptabilidad y esta capacidad de respuesta que comentaba Carlos, también, por ejemplo, podemos hablar de la colaboración, el hecho de saber escuchar y hablar que te permitirá encontrar soluciones mucho más prácticas y eficientes. Pueden ayudar mucho en equipos de trabajo o repartiendo tareas, explicando. Al final es trabajar en equipo, básicamente. Luego hay también una habilidad blanda que le estarán pitando los oídos a Recuenco desde aquí, que es la resolución de conflictos o problemas, que él siempre habla, ¿no? Del CPS y todo esto, que englobarlo como una habilidad blanda igual le explota la cabeza a este hombre, espero que no. Pero bueno, esa gente que está ahí que lo ve como un reto y nunca como algo que le esté impactando de forma negativa, pues creo que es una habilidad también, el enfrentarte a eso con grandeza y no empequeñecerte cuando vienen problemas. Sí, aquí habría que matizar porque tenemos el tema de la resolución de conflictos o problemas más simples que te puedes encontrar en tu día a día y luego la resolución de problemas complejos, que es el área que trabaja más Recuenco que citabas, Carlos, y ahí sí que sigue siendo una habilidad blanda, pero que tienes que cultivar y trabajar y estudiar mucho más. De hecho, por eso hay másters y demás cursos, porque es algo y es una de las habilidades que más se están potenciando y que más se declaran como necesarias para los próximos años. Podemos decir que el CPS es como esta frase famosa de pasar al siguiente nivel de la resolución Básicamente sí, de sí, sí. problemas. Luego también están habilidades como la comunicación, porque una cosa es saber qué hacer y otra cosa muy diferente es saber comunicar, pero tanto de forma escrita como hablada, porque hay gente que es pésima comunicando
y eso entorpece mucho en el mundo laboral también. Por eso me lié a hacer podcast, porque necesitaba mejorar mis dotes de comunicación y aún estamos trabajando en ello. Seguimos con la creatividad, el hecho de salirse de las zonas de confort para apostar por conceptos o retos nuevos, el hecho también de pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? Fuera de lo establecido y encontrar soluciones alternativas. También hablamos del pensamiento crítico, el hecho de generar nuevas ideas, de ser más analíticos, más investigadores, curiosos, para tiempos de crisis sobre todo. Yo, si tuviera que elegir una sola junto con la Master Skill que hablaba antes, seguramente el pensamiento crítico sería una de las que pondría, porque creo que es una habilidad muy, muy potente, ¿no? Porque es esa habilidad de empezar a cuestionarte lo que das siempre por hecho y eso es muy potente, porque... Y podemos empezar a trabajar el pensamiento crítico, pues pensando en cómo mejorarnos a nosotros mismos, cómo interpretar el feedback, cómo interpretar lo que hacemos, lo que nos dicen. Creo que de ahí parte y luego ya pues podemos empezar a extrapolarlo al trabajo. Pero si no nos cuestionamos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos cuestionar otras cosas que no tenemos tanto control o tanto conocimiento sobre ellas. Exacto. Debemos tener claro que no somos perfectos, para sorpresa de algunos, así que seamos críticos con nosotros mismos y dar margen a los demás y a nosotros también de fallar. Y en este sentido tenemos que hablar de la inteligencia emocional, que hay gente que no la tiene, y son personas que no consiguen mantener esa compostura, ¿no? Con todo el peligro que se supone. Ayuda mucho para entender a los demás, para ponerse en la piel o en los ojos de los otros y para entender, por ejemplo, tanto a la hora de trabajar en equipo como para vender, por ejemplo, qué quiere el cliente. Esto sería muy importante. También hablamos de flexibilidad, estas personas que se adaptan bien en momentos de cambio a nuevas herramientas, por ejemplo, que como decíamos con el tema de la inteligencia artificial, es que o te adaptas y te renuevas o quedas caduco enseguida. Luego está esa habilidad de liderazgo, porque ¿qué es ser un líder, David? Y tú me lo preguntas. Pues ser un líder, hay muchas definiciones, pero un día podemos hablar quizá de la diferencia entre ser un líder y ser un jefe, que es un buen melón porque no es lo mismo ni mucho menos. El líder, quizá por definirlo de alguna manera, es aquel al que todos se giran cuando hay algún problema o se necesita una respuesta. Sí, esa gente a la que siguen y no que le imponen que lo siguen. Porque muchas veces a lo mejor en un entorno laboral, ¿no? El líder no es el jefe, es otra persona totalmente diferente y el choque de egos no permite ver quién es el líder muchas veces. Luego también hay ahí una habilidad que es la organización, que parece baladí esto, pero esa gente que es muy organizada pues ayuda a identificar pues todas las tareas críticas para que el trabajo avance y no perder ese recorrido, ¿no? Que no se pierda la dinámica del progreso, porque muchas veces si no eres organizado pues vas haciendo un montón de cosas, pero nunca haciendo lo que debes hacer para avanzar y es como que van pues marcando de forma mucho más clara todos los pequeños objetivos y van evolucionando mucho más rápido gracias a estas personas. Exacto, priorización, que lo hemos hablado muchísimas veces y es muy importante. Y tenemos paciencia, por ejemplo, que a veces nos falta Tenemos mucho. paciencia, has dicho, o también está la paciencia. No, también está la paciencia. Yo no he dicho que lo tenga en mí, simplemente que haríamos bien de cultivarla en general. Y luego sociabilizar. Es vital para comunicarse, relacionarse bien, construir relaciones, discutir de forma sana, el famoso networking. Todo iría un poco por ahí. Sí, también, por ejemplo, podemos mencionar la habilidad de negociar, la negociación, que ya hay que estimular desde pequeñitos, ese niño diciéndote la misma cosa 30 veces hasta que consiga salirse con la suya, pues creo que es una habilidad muy, muy potente y hay gente que no la tiene, que no consigue Mm. negociar, que solo consigue imponer. El negociante entendemos una persona que es capaz de llevarte a su terreno sin emplear, pues... la fuerza bruta o sin ser pedante, vamos. Por un lado y por el otro, que hay mucha gente que se baja un poco del carro rápidamente y cede cualquier cosa pronto. Hay que saber aguantar ahí también. Y luego también está la resiliencia. Es ese perfil que vive tranquilo en la incertidumbre, que está preparado para adaptarse pues, a todas esas situaciones adversas y sigue siempre de forma fuerte, paciente y calmada. Vamos, el perfil ideal para trabajar en una startup.
Y vamos a acabar con varias más, por ejemplo, responsabilidad y compromiso, autoconciencia, pensamiento estratégico. Y tenemos las dos últimas, Carlos. Bueno, ética laboral. ¿Para qué? ¿Para qué la ética laboral? ¿Para qué perfiles hay dentro pues que tengan unos valores y que consigan mantenerlos, que dejen que hagan que el status quo se mantenga pues de forma equilibrada para todos? Bueno, ahí lo dejo. Luego también están eso, las habilidades de venta y persuasión, que es algo muy, muy importante, sobre todo en los perfiles que dan la cara, en los perfiles más comerciales, que no interpretar la venta como algo malo, sino como saber vender lo que realmente hay y saber poner en valor, sobre todo, lo que ofreces. Y aquí es, después de todo este listado, me queda la gran pregunta de cómo elegir cuáles son las habilidades blandas más importantes, cuál debemos cultivar. No sé si tú tienes unas favoritas, Carlos. A ver, yo un poco ya he dicho cuáles eran mis favoritas. Creo que la habilidad de aprender es muy potente porque al final esto te permite pues adaptarte muy bien a los cambios. La habilidad de pensamiento crítico también, pero bueno, sin llevarlo a mi terreno, que no tiene sentido porque creo que esto va mucho de que somos muy particulares cada uno. Creo que es un poco intentar analizarte, entenderte, ver qué quieres hacer con tu vida o qué estás haciendo e identificar esas habilidades que te van a llevar más lejos, ¿no? Pues si, por ejemplo, estás, yo qué sé, en un trabajo donde quieres, pues, ascender, ser encargado, ser líder o quieres montar una empresa, porque al final es un poco, da igual que estés emprendiendo, que estés en el terreno laboral, pues claro, vas a necesitar pues esas habilidades de liderazgo, de comunicación, de empatía para poder ser un líder. Si luego, pues, por ejemplo, lo que quieres es ser un programador y que cualquier proyecto pues, que se te ponga delante, que no se te resista, pues ahí, pues, por ejemplo, pues esas habilidades de aprender, de organizado, de flexibilidad, pues van a ser mucho más potentes. Creo que es más identificarlo. Creo que se puede ir trabajando todo también a lo largo de la vida, aunque nunca vas a ser perfecto en todas, ¿no? Es como que siempre vas a tener unas habilidades más innatas y a lo mejor esas tampoco necesitas trabajarlas tantísimo porque ya son tuyas y ya las dominas y a lo mejor hay que forzarse más en otras que pues que sabes que te pueden ayudar y que a lo mejor te cuestan más. Sí, yo buscando información sobre este tema, me han salido un montón de artículos porque cada dos por tres están las nuevas habilidades que hay que impulsar o las habilidades para el éxito y cada 2 meses tienes un listado nuevo, ¿no? De un estudio nuevo que se hace en Harvard, Stanford o Massachusetts, México. Y, por ejemplo, en un artículo reciente leía las 5 habilidades que más incrementarán su demanda por parte de las empresas y me salían 5. A ver, pensamiento analítico e innovación, uso de tecnología, monitorización y control, creatividad, originalidad e iniciativa, análisis y pensamiento crítico y resolución de problemas complejos. Como veis, muchos lo hemos citado y otros simplemente cambian un poco el nombre en sí, pero el concepto sigue siendo el mismo. Luego hay matices, por ejemplo, el uso de tecnología, pues, pues tirar por la adaptabilidad, por ejemplo, más o menos. Y luego ahí también tienes otras 5 habilidades sobre las que los jóvenes suelen dominar más también, creo. Sí, citaban aprendizaje continuo, razonamiento, resolución de problemas y generación de ideas, análisis y pensamiento crítico, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, Esa me hace gracia, ¿eh? pensamiento analítico, innovación. A mí me hacen gracia unas cuantas porque no sé si aquí la juventud somos muy resilientes, por ejemplo, tenemos capacidad de razonamiento y demás, o no sé, la tolerancia al estrés me generan bastantes dudas en general. Yo creo que nosotros ya no somos jóvenes, ya no nos podemos enmarcar en, en Ni eso. jóvenes ni resilientes, así que Pues sí, a mí me hace gracia eso lo que tú dices, ¿no? Que dicen que los jóvenes tienen más tolerancia al estrés, flexibilidad y resiliencia. Creo que es precisamente de lo que carecen los jóvenes ahora mismo. Y razonamiento, bueno, también. Luego sí, el aprendizaje, pues está claro que las nuevas generaciones vienen más preparadas para el cambio porque
se han criado en una generación donde todo va mucho más rápido y eso al final, pues, te adaptas o mueres, ¿no? Sí, sí, dice la Madonna. Y un apunte como a la hora de elegir qué habilidades desarrollar o qué habilidades destacar, por ejemplo, si buscas trabajo o estás buscando alguna colaboración, podría ser interesante destacar cuáles son las más importantes para ese sector, esa oferta o ese perfil en tu currículum vitae. No pongas las predeterminadas siempre porque a lo mejor te interesa más potenciar unas u otras o que destaquen más unas que otras. Sí, igual te puedes dejar lo de Office y ponerte otras cosas más potentes. Proma Engineer, por ejemplo. Bueno, y después de mencionarlas, vamos a intentar hacer también algo útil, ¿no? Que es hablar de cómo mejorar esas soft skills o cómo las estamos trabajando nosotros o cómo creemos que se pueden trabajar. Y creo que la primera pata de todo esto, ya la decía un poco antes, ¿no? Tienes que intentar autoevaluarte y ser honesto contigo mismo y ver qué se te da bien realmente, qué necesitas mejorar. Si eso, pues pregunta a los demás que también te ayudarán, porque creo que somos bastante malos evaluándonos en general. Sí, aquí preguntar a los demás, recibir un poco de feedback, verlo desde otro punto de vista te puede ayudar y una vez tienes esa primera imagen debes priorizar las que quieres mejorar realmente. Todos somos únicos, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades y debemos identificar las que más te hacen falta en tu día a día, cuáles quieres potenciar o te interesa potenciar al menos en ese momento y cuáles quieres desarrollar. Al final no te vuelvas loco, por eso hablamos de priorizar, porque no puedes mejorar todas a la vez, así que vas tirando poco a poco. Es evidente que si tienes que potenciar ciertas debilidades o puntos que tengas más flojos, deberás salir sí o sí de tu zona de confort. Para mejorar debemos dar ese pasito, porque, por ejemplo, ¿quieres aprender a hablar en público sin salir de casa? Pues a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? O te da pavor hablar y tal, pues tendrás que enfrentarte, porque creo que lo comentamos más adelante, pero esto va de práctica sobre todo. Puedes tener un poco de teoría, pero necesitas salir allí. Si quieres aprender a relacionarte con personas, pues no lo vas a hacer jugando al solitario. Jugar solitario, no. No hay más palabras, señoría, ahí en esa opción. Y luego también, bueno, que aunque parezca que se repite, pues reflexionar, pensar, porque parece una tontería, pero creo que vivir en piloto automático es lo más normal del mundo, que es algo que tenemos muy normalizado y que no nos paramos a pensar y analizar, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo podemos mejorar? Sobre todo en esos momentos donde a lo mejor en nuestra carrera pues estamos intentando mejorar nuestras habilidades de comunicación, estamos ante una charla, damos nuestra primera, nuestra segunda charla, pues ahí pararse a reflexionar, ver cómo lo hemos hecho, qué podemos mejorar, pues todo esto, ¿no? Pedir feedback y ver, pues eso, qué pequeños matices podrían haber marcado una diferencia o en qué cosas hemos sido muy buenos y seguir potenciándolas, porque es donde realmente estamos destacando o donde realmente estamos funcionando bien. Y en cuanto a teoría, ya sabes que tenemos de todo, cursos, vídeos, YouTube, podcasts, libros. Es complicado recomendar algo en concreto, tendrías que hacer una investigación y tirar, primero por el formato que te vaya bien realmente. Quizá a veces no es el más cómodo, porque a lo mejor puedes escuchar un podcast y tal, pero para asimilar ciertos conceptos, pues necesitas algo más, pero quizá para, pues oye, pues para empaparte un poco al principio de ciertos temas o ciertas habilidades, por ejemplo, pues puedes empezar por un formato u otro, luego lo que sea mejor para estudiar para ti, para asimilar esos conceptos. Pues eso, al final es empezar y abrir un poco la mente, escuchar sobre todo, yo que sé, podcast, algo más ligero para aprender o aparte de qué hay ahí fuera, psicología, negocios, emprendimiento y ver un poco qué habilidades te pueden ir bien, escuchando y viendo otros puntos de vista, ver cómo se trabajan, qué tienes que potenciar, cómo lo están haciendo otras personas, por ejemplo, te puede ir bien y a partir de ahí ya escoger y determinar cuál es tu hoja de ruta para poder seguir avanzando en ese tema en cuestión. Sí, otra de las cosillas que también irá muy bien para potenciar estas soft skills es la escucha activa, que no es lo mismo escuchar de forma activa que escuchar. Escuchar, pues es cuando estamos ahí en el mundo parados,
Pero escuchar de forma activa ya no solo es escuchar y atender a quien te está hablando, sino es intentar comprenderlo, ver su punto de vista, aunque no estés de acuerdo, escuchar, porque hay mucha gente que te escucha, pero en el momento en el que empiezas a decir cosas que no calan ahí, pues ya a lo mejor te sigue escuchando, pero no está intentando asimilar nada, no está intentando ver otro punto de vista, ¿no? Y creo que es eso, ahí está un poco la inteligencia emocional también, saber escuchar a los demás e intentar comprenderlos, aunque no estemos de acuerdo, que es bajarnos nuestro ego y pensar pues que nuestra acción no tiene por qué ser más correcta que la de otro. Y entonces hablábamos de liderazgo y quizá iría bien asumir ese papel o ese rol de líder si se puede, aunque sea en un side project o dentro de la empresa, dentro de un departamento, algo en concreto, todos podemos ser líderes en nuestra área y deberías cogerlo porque te puede abrir bastantes puertas y te puede poner en situación de asumir retos diferentes y salir de esa zona de confort que comentábamos antes, porque someterte a algo diferente va a hacer que avances a pasos agigantados. Sí, es que aunque seas freelance, pues si quieres ser el líder de algo, te metes a hacer un proyecto con 3 personas y te pones a la cabeza y ya empiezas a experimentar como es la diferencia entre estar leyendo teoría 5 años a lo mejor aprender lo mismo en 3 o 4 meses viviéndolo, ¿no? Hmm. Y luego también, pues, comunicarte mucho, que esto es como un poco como un músculo, ¿no? Pues si no te comunicas, si no interactúas, no mejoras. Y comunicarte, pues no solo te va a ayudar a comunicarte, sino, pues eso, a todo esto que hablábamos, de entender otros puntos de vista, de abrir la mente, de cuestionarte cosas, de pensar. También creo que es importante crear o tener un contexto adecuado para ayudarte a potenciar esto. Al final es como los hábitos, ¿no? No comerás comida basura si no la tienes en casa, en la nevera. Pues aquí un poco igual. Por ejemplo, si estás trabajando en una empresa o tienes una empresa, pues crear esa cultura o tener esa cultura empresarial que te ayuda a potenciar esas habilidades. Te puede ayudar muchísimo. Y luego tener un sistema de evaluación y medición para poder progresar, porque ya sabes que lo que no se mide pues no se puede mejorar. Necesitamos ver, aunque sea preguntando, pidiendo feedback constantemente, decir, vale, pues a lo mejor, como decíamos, el tema de mejorar en presentaciones, pues tú mismo puedes grabarte y ver cómo vas cambiando, pedir opinión a tus amigos o a gente profesional específica en esto. Al final es ir viendo cómo podemos avanzar, porque al final la práctica sin medición tampoco es realmente útil. Y tú que tienes una empresa, ¿qué 2 o 3 cosillas podrías recomendar para tener un caldo de cultivo más óptimo para potenciar esas soft skills de la gente que trabaja contigo? Pues claro, eso depende también de cada habilidad, de las habilidades que se quieran potenciar, pero para empezar, crear un sistema, un ecosistema libre que se pueda, que haya buena comunicación entre todo el equipo, que se pueda hablar libremente y que se pueda pedir y recibir feedback, yo creo que es muy importante para potenciar los otros y detectar bien. Es por eso la comunicación es tan importante, cuáles son esas habilidades que alguien quiere potenciar o puede potenciar por el perfil y a partir de ahí empezar a tirar del hilo. Y luego también vamos a seguir con este pequeño caldo de cultivo para que las habilidades soft se conviertan en tu habilidad estrella. Pues ten paciencia. Ten paciencia porque estas habilidades no es como aprender a programar, que te metes en un hackathon y no sé si sale programando de ahí, pero está claro que con conocimientos muy grandes puede salir, pero aquí no, aquí se necesita práctica, meterse en el barro y poco a poco irás destacando y mejorando, pero no es de la noche a la mañana. También piensa que vas a pasar momentos muy incómodos, así que también date ese margen y lo que decía Carlos, ten paciencia contigo. Finalmente yo creo que, bueno, esto más una queja, ¿no? Una demanda al aire que se quede por ahí, que creo que ayudaría si el sistema público las potenciara desde bien pequeños en la educación. Ya sé que esto es demasiado pedir, pero por ejemplo se ve como en Estados Unidos que tienen que ser clubes de oratoria o de discusión o de debate, un montón de actividades extraescolares más allá del fútbol o el inglés y aquí eso no se ve. Entonces esas cositas o el hecho de modo de trabajar dentro de la escuela o de la universidad, por ejemplo, para potenciar el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera, etcétera, yo creo que yendo por ahí el sistema educativo podría echar una mano en este sentido.
Sí, lo decía al principio, ¿no? Todo esto de que estamos construyendo robots es pues mucho la base de la educación. Ahí no hay rastro de habilidades blandas por ningún lado. Con suerte, si te han anotado a teatro, pues a lo mejor ya vas practicando algunas, pero en la mayoría de asignaturas, pues esto es así y ya está. Cíñete a la teoría y a la práctica y a dominar la materia y no cuestiones al profesor. Sí, y no solo eso, tenemos después el tema de, que sería otro melón por abrir, pero esta percepción negativa de carreras humanistas, por ejemplo, que no se valora absolutamente nada y se valora mucho más el tema de la ingeniería y demás. Es evidente que tiene que haber perfiles para todos, pero no podemos menospreciar según qué habilidades en ese sentido o carreras y tal. Y luego está el tema de que al final el éxito de un sistema educativo, al menos en Europa, se mide, bueno, en todo el mundo, por el sistema de la OCDE, que es el sistema de empresas y demás, y al final lo que quieren son eso, piezas de maquinaria o piezas de su sistema de fabricación reemplazables totalmente, reemplazables por una inteligencia artificial o una máquina al final. Y quizá, perdón, nos deberíamos plantear el hecho de medir el éxito del sistema educativo de otra forma. ¿Crees que nos hemos dejado algo o crees que ya hemos dado bastante la turra con todo esto de las habilidades blandas para que la gente empiece a cuestionarse y a indagar? Sí, yo creo que en general no me gusta dar la turra para nada, pero creo que hemos recalcado la importancia que es potenciar esto y es algo que me he dado cuenta en los últimos años y que no había valorado lo suficiente en mi juventud, perdida ya, como decíamos al principio, ¿no? Precisamente quizá por eso, porque desde el sistema educativo no nos lo hacen ver, pero es muy, muy importante si queremos avanzar una vez ponemos ese pie. Bueno, ya desde pequeños, pero una vez que ponemos el pie en el sistema laboral, ¿no? En el trabajo y queremos labrarnos esa carrera profesional, es realmente importante escuchar todas estas habilidades y potenciarlas. Ya que has abierto el melón ese de tu juventud perdida, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo y desde aquí, pues a los más jóvenes, esa gente que siente que no llega a destacar en nada, a lo mejor, pues académicamente, que creo que es muy frustrante, que sí, que a lo mejor pasas todo el sistema y ya está, pero no llegas a destacar en nada, a lo mejor es muy bueno en otras cosas que el sistema en ningún momento te pone encima de la mesa y te dice, mira, que a lo mejor puedes evaluarte por esto, por tus soft skills, por tus habilidades humanas, por tu forma de transmitir, de comunicar y no solo por tus dotes académicas, por tu capacidad para memorizar datos y fechas, que es algo que a mí me ha frustrado muchísimo, que a mí siempre me ha costado muchísimo memorizar cosas. Sí era bueno resolviendo problemas, pero era muy malo memorizando. Y lo sigo siendo, me refiero. Yo como no lo anote me olvido, pero eso no es la vida. Al final, con el tiempo te vas dando cuenta que estas habilidades yo creo que priman muchísimo más que las otras y te convierten, pues, no solo en mejor profesional, sino en mejor persona, que yo creo que al final, bueno, va todo, para mí va todo un poco de la mano, no creo que se puede ser muy bueno en algo, pero no se puede ser muy bueno si ponemos pues toda la balanza solo en una cosa y muy malo en la otra. Al final creo que serás mejor profesional, mejor persona y destacarás ahí. Pues Carlos, si te parece ya hemos hablado del tema y hemos hablado de estos consejos más generales, pero no sé si podríamos acabar, como siempre nos gusta, dando una recomendación más específica. No sé qué tienes para mí. Sí, tengo ahí un libro que es muy difícil de encontrar si alguien tiene ebook y no lo encuentra, que me hable por privado. Es El arte de aprender de Josh Waitzkin, que creo que eso es muy bueno y que habla un poco de esta master skill que a mí me ha gustado tanto. Pues yo voy a recomendar simplemente que se tengan conversaciones, porque como esto va sobre todo de entender a la gente, de ir pillando qué es lo importante, pues habla con la gente, que es una de las cosas que más he aprendido durante los últimos meses y más he agradecido. Yo creo que los mejores aprendizajes los he obtenido así durante eso, durante las últimas semanas o meses. Lo decía Emilio Froján cuando pasó por aquí, ¿no? Esa enseñanza social, esa Mm. enseñanza que la gente te transmite que es más potente que nada más. Y si no, bueno, que nos escuchen, que estamos aquí para algo, traemos a gente para que hable también y que pues desde casa pues alguien pueda reunir mucho conocimiento aunque no esté sometido a esos impactos de forma diaria. Desde luego, desde luego. Por eso destacábamos antes el tema de escuchar podcasts, así que apuntadlos también.
Y nada, creo que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. La gente, pues tenéis las notas ahí en podcastnegrodelemprendedor.com. También tenéis un sitio para contactarnos si queréis comentarnos cualquier cosa. Sabéis que podéis seguirnos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y dejar 5 estrellas, incluso comentarnos o pedir habilidades. Si queréis pedir habilidades, no os las vamos a dar, pero podéis hacerlo también. No, yo creo que más que pedir habilidades es que nos pongan ellos en los comentarios, ellas en los comentarios, cuáles son las habilidades blandas que más, que consideran más importantes, al menos para según su experiencia, o cuáles están mirando potenciar. Pues sí, y nada, para terminar, pues también agradecer a nuestro patrocinador, a Rayola Networks, que ha puesto ahí todas sus habilidades para ayudarnos. Y nada, ya creo que con esto pues nos despedimos hasta el próximo episodio y nos vemos el próximo jueves. Perfecto, que vaya muy bien la semana. Hasta luego. Hasta luego.